Hola, reciban un cordial saludo nuevamente. En esta parte continuaremos con el video. Anteriormente ya habíamos calculado la matriz de rigidez y a partir de esta matriz de rigidez obtuvimos la matriz de rigidez lateral, o lo que es lo mismo. A partir de esta matriz de aquí obtuvimos el valor de la rigidez lateral. Como la estructura es de un grado de libertad, el valor de la rigidez lateral es una, un, un único valor. Entonces, por eso se obtuvo solamente este valor de aquí. Recordemos que para estructuras a partir de 2 grados de libertad, la matriz de rigidez lateral es propiamente, como su nombre lo dice, una matriz y no un escalar. Entonces, ya obtuvimos la matriz de rigidez lateral y recordamos las siguientes fórmulas. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, pero primero analicemos la ecuación 1. Vemos que la ecuación 1 surgió de que la rigidez lateral por el desplazamiento sea igual a la fuerza. Usualmente esto lo tenemos en análisis estructural. ¿A qué me refiero con eso? Del análisis estructural, nosotros tenemos que determinar esta matriz de aquí y asimismo nosotros determinamos, o más bien establecemos el vector de fuerzas. Pero nuestra incógnita era este vector de aquí. Este vector era nuestra incógnita. Y las otras dos cantidades eran valores conocidos. Para realizar un tiempo historia pasa algo muy chistoso. Tenemos el planteamiento que de igual forma es el planteamiento de las rigideces. Y la matriz de rigidez lateral la conocemos. El vector de fuerzas aquí ocurre que no lo conocemos, es desconocido, y el vector de desplazamientos también es desconocido. A diferencia, o bueno, puntualizando más, esta ecuación de aquí, si lo queremos ver así como ecuación algebraica, es una ecuación y tiene una incógnita. Entonces, se puede resolver. Pero, ¿qué ocurre con esta ecuación de aquí abajo? Esa ecuación de ahí, obviamente es una ecuación, pero contiene dos incógnitas. Entonces, no la podemos resolver a simple vista. Sin embargo, como estamos analizando un tiempo historia, en vez de determinar la fuerza, lo que determinamos es el desplazamiento. ¿A qué me refiero con esto? Hagamos un resumen. Si nosotros decimos que para, llamémoslo así, análisis estructural, y les repito, digámoslo así porque no estoy convencido de que así sea, pero separémoslo en análisis estructural estático y análisis estructural dinámico. Dejen dinámico. Pues partimos de la misma ecuación. Fuerza es igual a K lateral por el desplazamiento, tanto para el análisis estático como para el análisis dinámico. Solo que vamos a puntualizar un poco más. En este caso, nosotros conocemos este valor y conocemos este valor de aquí. Estos de aquí son valores conocidos y el que desconocemos es este de aquí. Pero para el análisis dinámico únicamente conocemos este y desconocemos estos dos. Entonces, ¿qué implica esto? Como es un análisis dinámico, en realidad la fuerza no es una carga estática. Más bien, la fuerza depende del tiempo y se iguala a una rigidez lateral que no depende del tiempo, que es constante, porque ya cuando la rigidez depende del tiempo ya es un poco más complejo.
ya consideramos una pérdida de rigidez y ya son otros temas, que no sé si el ingeniero Marcos les hable de eso, pero para este caso la rigidez es constante y el vector de tiempo, de igual forma, lo voy a determinar. Es decir, lo único que conozco es esto, que ya lo había dicho aquí, y desconozco estas cantidades. Pero aquí pasa algo curioso. Este vector de desplazamientos lo puedo determinar por métodos como la beta de Newmark o el método de interpolación. Interpolación, pero de la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, tengo que calcular la historia de tiempo de desplazamientos, pero para nuestra estructura. Es decir, si ya habíamos determinado que K lateral tiene un valor igual a 1181.91546 tonelada metro, y a su vez la masa es de 0.81233 toneladas segundo cuadrado sobre metro, esto nos permite determinar el periodo. ¿Y cómo determinamos el periodo? Recordemos que era 2pi sobre omega, o lo que es lo mismo, 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la rigidez lateral. Y si realizamos estas operaciones, lo que vamos a tener es un periodo de 0.1647 segundos aproximadamente. Entonces, vamos a recordar nuestra hoja de la beta de Newmark con la que obtuvimos el espectro de respuesta. Es decir, esta hoja que están viendo en pantalla. Que como recordarán, esta hoja lo único que teníamos que hacer en sí era cambiar el valor de la gravedad. Porque si nosotros cambiábamos la rigidez, no le ocurría nada a nuestra estructura. Todos los valores se conservan igual. Le podemos poner 2, le podemos poner 20.000. El valor que ustedes quieran, no interesa. Realmente, mientras no cambiemos el periodo, nuestra hoja no se mueve. Por ejemplo, déjenme cortar este y pegarlo aquí. O bueno, déjenme copiar este valor como texto. Entonces, si nosotros cambiamos el periodo aquí, nuestra hoja ya cambia los valores. Un periodo de 1, un periodo de 2, un periodo de 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que verdaderamente nos importa es utilizar el periodo de nuestra estructura. Que este periodo de aquí se obtiene a partir de la raíz cuadrada de la rigidez. No, se obtiene a partir de 2 por pi por la raíz cuadrada de la masa entre la rigidez. Y así es como obtenemos este valor que yo copié aquí. Recuerden que estos datos que estoy como sombreando con el mouse no interesaban. Esto son los datos que no borré de cuando analizamos el análisis modal espectral del sistema de 3 grados de libertad. Pero ¿qué nos interesa? Ya ni siquiera nos interesa los valores máximos. Realmente lo que nos interesa es estos desplazamientos. Entonces, estos desplazamientos de aquí los voy a copiar y los pegaré en una hoja de cálculo aparte de esta. Digámoslo así, los pegaré como por, a ver, es que voy a meter el acelerograma, será tiempo, aceleración. Digamos que los pegaré aquí, pero los copié mal. Los tengo que pegar como texto o vincular la hoja, pero yo mejor los prefiero pegar como texto, es un solo ejercicio. Y ya de una vez pues coloco los datos que necesito. Es decir, voy a llenar una columna con el tiempo, otra con los valores de aceleración, y a partir de, digámoslo así, el tiempo y los valores del desplazamiento, obtengo el resto de los valores que quiero, que les explicaré en unos instantes. Primeramente voy a llenar los datos del acelerograma.
Entonces, aunque parezca que ya tengo todos los datos, realmente me falta un único dato, que es el de la rigidez lateral, que copiaré por aquí arriba. Ahora sí, ya tengo todo lo necesario para comenzar a hacer mi análisis de historia de tiempo. Primero que nada, recordemos que la rigidez lateral, a ver aquí por qué no me deja escribir, que K lateral por los desplazamientos es igual a la fuerza. Entonces, ¿conozco la rigidez lateral? Sí, la conozco, ahí está. ¿Conozco los desplazamientos? Sí, los conozco, están aquí. Entonces, lo que sigue, dejen borro esto, ya no lo ocupo, o bueno, sí la dejo aquí como anotación. Lo que sigue es que esta carga P la vamos a denominar P exterior, donde esta carga de aquí, si tomamos nuestra estructura de un sistema de un grado de libertad, es decir, la estructura de un marco y una crujía, esta es la carga P externa. Y se va a obtener multiplicando la rigidez lateral por el delta X, o lo que es lo mismo, esta rigidez que voy a fijar y multiplicar por el valor del desplazamiento. Y esto lo haré para todos los valores. Ahora recordemos cómo obtener las rotaciones. Las rotaciones, si recuerdan, son igual a operar menos K11 a la menos 1 por K12 y esto por el valor de delta. Entonces, estos valores de K subíndice 1, 1 y K subíndice 1 y 2 los voy a obtener a partir de la matriz de rigidez. Entonces, copiando esa matriz de rigidez, tenemos estos valores que están aquí. Y si nosotros particionamos eso, vamos a recordar, siempre tengo un poco más de problema para escribir en Word que diga en Excel, pero K11 será esta matriz que tengo aquí arriba y K12 será este vector que está a la derecha de la matriz K11. Entonces, lo que se tiene que hacer es obtener las rotaciones. Si yo obtengo las rotaciones, voy a obtenerlas como un vector columna, es decir, θ A y θ B será igual a un valor aquí y a otro valor aquí. Entonces, lo que tengo que hacer en las fórmulas es transponerlas de tal forma que obtenga θ A, θ B igual a este valor de aquí y este valor de aquí, siendo este valor de aquí este y siendo este valor de aquí que estoy sombreando el que está aquí abajo. Entonces vamos a ver si sí logro obtener eso, y esto será igual a menos el desplazamiento, que es el θx, que multiplica a, y esto será m inversa de la matriz K11, es decir, esta matriz de aquí, y será multiplicado por K12, que es esto de aquí. Pero recuerden que esto me va a dar un vector columna, entonces lo voy a transponer de tal forma que me dé un vector fila, como vemos aquí. No piensen que esté erróneo, simplemente pues como no hay desplazamiento lateral, es decir, el valor de la posición C26, pues no va a haber rotaciones. Entonces, haciendo eso para todos los valores, a ver, pero antes de correr las fórmulas, a ver, los desplazamientos si no van a cambiar, pero voy a fijar las matrices, porque si no me las va a mover y yo no quiero que se muevan, esas se mantienen fijas, por lo que les había dicho de que la rigidez no cambia para este caso. Entonces, las fijo y ahora sí las asigno esta fórmula para todos los valores. ¿Y qué es lo que sigue de más? Primero déjenme borrar lo que he dibujado sobre esta hoja de cálculo.
Notamos que tenemos estas columnas que son VI, VD, bueno, lo que están viendo. Pero ¿qué significa cada una de estas cosas? Significa que hasta el momento yo ya he realizado para todos mis tiempos el análisis a mi estructura de una crujía y un nivel. Es decir, ya analicé la carga P externa para un determinado valor de tiempo, y esas cargas externas me han dado un valor de desplazamiento que es X. Y bueno, ya no me alcanzó a escribir, pero depende del tiempo, ¿no? Y asimismo, pues también me permitió obtener las... déjame ver si se puede cambiar de color. Y al mismo tiempo me permitió obtener las rotaciones que también dependen del tiempo. ¿Y qué pasa si yo ya conozco las rotaciones y desplazamientos? Pues ya puedo realizar un análisis estructural como tal. ¿A qué me refiero con eso? Conozco la matriz K11, K21, K12 y K22. Conozco también, o bueno, no, es de 3 grados. A ver. Pues sí, tocará anotarla todas. Será K11, K21, K31, K12, K22, K32, K13, K23 y K33, que es donde esta matriz es esta que están viendo, entre A3 y C5. Y asimismo conozco la rotación, que depende del tiempo, la rotación B, que depende del tiempo, y delta X, que depende del tiempo. Asimismo, habíamos dicho que no voy a tener momentos, y también conozco las cargas externas, que dependen del tiempo. Todo eso viene contenido en esta columna, en esta columna, en esta y en esta columna. Entonces, yo ya no tengo ninguna incógnita. Es decir, la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento, y cada una de estas las conozco. Y si ya conozco todo lo necesario, puedo realizar el cálculo de mis elementos mecánicos. Yo solo tengo interés en este video en calcular los elementos mecánicos que tengo en las bases. Entonces, vamos a recordar las imágenes que ya teníamos en la pizarra. Es decir, estas imágenes de aquí. Pero como a mí solo me interesa conocer las bases, pues voy a poder o bueno, no es que pueda, sino que no me interesa. Entonces por eso elimino la información que está sobre las vigas, bueno, sobre la viga, y voy a depurarla hasta que me quede esto. Solamente que vamos a recordar que esto ocurre cuando aplico una rotación en A, esto ocurre cuando aplico una rotación en B, y esto cuando aplico un desplazamiento horizontal, delta X igual a 1. Y a partir de estas figuras y la hoja de Excel puedo determinar los cortantes. Ahorita van a ver cómo se hace eso. Entonces recordemos esto. Si yo quiero conocer el cortante VI en la base, que diré que... a ver, ¿dónde lo hago? Sí, por aquí abajo. VI en la base será igual a menos 243 entre 128, que recordemos que esto lo tengo que multiplicar por el EI de la viga, y esto ocurre cuando aplico una rotación en A. Y a esto le voy a sumar menos 243 sobre 256 por el EIV, y esto ocurre cuando aplico un desplazamiento delta X. Entonces, pues creo que aquí no tengo el valor de EI, lo vuelvo a copiar, no pasa nada. O bueno, lo escribo por aquí abajo. EI
es igual a 140.000 por raíz de 280, y todo esto multiplica a la inercia de la viga, que era de 0.3 elevada a la cuarta, y esto sobre 12, y me da este valor de aquí. Entonces, realizando esos cálculos, es menos 243 por el valor, o bueno, menos 243 entre 128, que multiplica a EI, que como va a ser el mismo para todos los valores de tiempo, lo voy a fijar, y esto lo multiplico por el valor de teta A, seguido de menos 243 entre 256, que multiplica a EI, que voy a fijar, y multiplicar por el valor de delta X. Y si yo hago esto, obtengo el cortante para todos los elementos. O bueno, no para todos los elementos. Obtengo el cortante de la columna izquierda para todos los valores de tiempo. Es decir, este cortante en función de tiempo. Ahora, el cortante, déjenme borrar. Ahora, el cortante que denominé V de base es igual a tener menos 243 sobre 128 por EI, que es provocado cuando aplico una rotación en B. Y a esto le voy a restar menos 243 sobre 256 EI, que es provocado cuando aplico un desplazamiento horizontal en X. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues realizar esa operación. Entonces obtenemos menos 243 entre 128 por EI, que voy a fijar, por teta B, y a esto menos 243 sobre 256 por EI, que se mantiene fijo, por el desplazamiento en X. Hago todo esto y obtengo el cortante de la columna derecha para los valores de tiempo. Ahora déjenme borrar. Bien, y el cálculo de los momentos será parecido. Entonces, el que yo denomino M y base no será otra cosa que tener 81/32, que es positivo porque con mi convención positivo es sentido antihorario, que multiplica a EI de la viga, y esto ocurre cuando aplico una rotación en A. A esto le voy a sumar 243 entre 128 por EI de la viga, que ocurre en un desplazamiento en X. Entonces, realizando estas fórmulas, lo que tengo es 81 sobre 32, que multiplica al valor de EI, y esto ocurre cuando aplico teta A, sumado de 243 entre 128, que multiplica al valor de EI, que está fijo, por el desplazamiento en X. Ahora vamos a calcular el momento, que denomino M de base. Esto es bastante similar. Tengo 81/32 que se provocan cuando aplico una rotación en B, y esto por EI de la viga, sumado a 243 sobre 128 por EIV, que se provocan cuando aplico un delta en X. Es decir, puedo copiar esta fórmula, copiarla aquí, y únicamente tener cuidado en que la rotación se ejerce cuando se aplica B.
hago esto para todos los valores y ya terminé de calcular mis reacciones. Digo, hay una reacción vertical, pero de momento esa ahorita no me interesa, entonces no la calculo. Ahorita no calculo la reacción vertical, pero ya van a ver por qué. Y bueno, como pueden verlo, hay 3 columnas que no se han calculado. ¿Cómo calculo V? No sé por qué no me deja pintar. A ver. ¿Cómo calculo V basal? V basal, si nosotros lo vemos con nuestra estructura, determinamos que tenemos un cortante VI que depende del tiempo y tenemos otro cortante VD que depende del tiempo. Entonces el cortante basal, que depende del tiempo, aquí todo depende del tiempo, es igual a VI T más VDT. Entonces no, esto únicamente es la suma de VI más VD en la misma posición. Y esto se repite para todos los valores. Y VI de entrepiso, si nosotros volvemos a ver nuestro marco, vemos que tenemos una reacción que va hacia la izquierda o a la derecha, no importa, tanto en una columna como en otra, y lo que esperamos es que haya otra reacción que contrarreste dicho cortante en la base. Entonces, esto de aquí es VI entrepiso y esta de acá es VD entrepiso. ¿Y qué significa eso? Que voy a tomar el valor de la base y lo voy a multiplicar por menos 1, es decir, menos el valor de la base y menos el valor de la base, pero de la columna derecha. Y lo que hago es replicar esto para todos los valores de tiempo. Y bueno, lo que sigue pues es graficar, pero como no quiero gastar el tiempo viendo cómo se hacen las gráficas, porque yo espero que ya sepan ocupar el Excel, dado que lo piden en materias como movimiento de tierras, planeación, mecánica de suelos y demás materias. Pues creo que es una herramienta que hemos estado familiarizada con ella desde la secundaria, puede que algunos desde primaria. Entonces, pues esta hoja en realidad ya la había replicado de otra que ya tenía aquí, que donde, como podemos ver, todo esto de aquí son datos de estructura y matrices. ¿Y qué matrices son? La de rigidez. Esta matriz de aquí es la de rigidez que no tiene el valor de EI multiplicado, y esta es aquella que ya lo tiene. Y pues obtienen todo lo que ya vimos, todas estas columnas. Aquí lo interesante es que las columnas que están viendo de B20 a M20 son los máximos valores, pero absolutos, de cada una de las columnas, que esto es con lo que nosotros compararemos en ETABS. Específicamente compararemos esta columna, que es el desplazamiento, compararemos los cortantes, que es esta, y compararemos los momentos, que es esta columna y esta columna. Bueno, a lo que quiero llegar es que si ustedes grafican las columnas anteriores con respecto al tiempo, pues obtienen una gráfica de este estilo. Que como yo no quise graficar muchas, porque ya vieron que salen bastantes gráficas, pues ustedes pueden hacer un filtro. Por ejemplo, quieren ver el acelerograma, aquí está. Apagan el acelerograma, quieren ver los desplazamientos en el tiempo, aquí están. Que como se puede ver, el máximo desplazamiento está por ahí de, pues que será arriba de 1 milímetro, no es mucho para nuestra estructura. Asimismo podemos ver cómo cambia la carga a nivel de entrepiso, que podemos ver que no va a pasar de 1.5 toneladas. Si se quiere, pueden ver cuánto valen las rotaciones en radianes. Esta gráfica es la rotación para... a ver, pues sí convendría aquí. Esta gráfica que están viendo son los valores que tendría la rotación
aquí, es decir, calcularían esta rotación con respecto al tiempo. Y es esa gráfica que están viendo. Pero también pueden ver cómo cambia la rotación en B. Y esa rotación en B es la del otro nodo que conecta vigas con columnas, que igual depende del tiempo. Y a su vez también pueden, pues si ustedes quieren ver cómo cambia el cortante izquierdo en la base, eso ya los expliqué. El cortante derecho, cuánto vale el cortante basal. Ese dato es muy importante para diseño estructural. Creo que ya se los explicó el ingeniero Marcos. Y vemos que el cortante basal máximo alcanza casi 1.5 toneladas. Es decir, el valor de la carga externa. Ahí comprobamos que sí, las reacciones están bien. Perdón, mando un poco constipado. También podemos ver los cortantes a nivel de entrepiso. Y así los datos que ustedes quieran graficar con respecto al tiempo. Recordemos que únicamente obtuvimos pues cortantes en las bases, en los entrepisos y momentos en las bases, pero pudimos haber calculado momentos y cortantes para la viga, solo que pues yo ya no lo hice, pero vean que es muy fácil, solamente tienen que tabularlos. Y pues si quieren hagan su filtro, o si no pues hagan diferentes gráficas una por una. Y pues aquí otra cosa. Esta gráfica de aquí es la de ¿qué? El cortante basal contra los desplazamientos, que como podemos ver es una forma lineal, pero esto no siempre ocurre. Cuando ustedes hacen un análisis de historia de tiempo y ya incursionan dentro del rango elástico, les pueden dar gráficas como de este estilo. Es decir, esta gráfica es de cortante basal, pero no contra tiempo, contra desplazamiento de azotea, por decirlo así. Entonces, pues realmente una gráfica no lineal de comportamiento ya se ve así. Y como podemos ver, pues sí es muy distinto. O sea, aquí se comprueba que la estructura en el análisis de historia de tiempo tiene un comportamiento lineal. Pero en análisis no lineal, pues les van a dar ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, se podría decir que el análisis de historia de tiempo sirve mucho en el análisis no lineal. Pero esos ya no son temas como tal de estos videos, sino que ya son temas un poco más especializados. Que de hecho no tiene mucho que aprender esos temas, pero son interesantes, pero sí conllevan un poco más de cálculo. Porque aparte de saber esto que les estoy explicando, pues hay que aplicarlo, pero a concreto. Y más específicamente, bueno, a concreto o a cero, pero más específicamente ya son aplicaciones de dinámica estructural y no son simplemente ejercicios así como muy básicos. Pero bueno, retomando, aquí vemos nuestra hoja de Excel contra nuestra hoja de tabs. Aquí bloqueo el modelo. Bueno, no bloqueo el modelo, lo pongo sin deformación. Entonces, este modelo de aquí, si lo observamos bien, tiene definido el espectro de SCT85, que como podemos ver es el espectro que ya habíamos calculado, que inclusive tiene esta forma pues que nos dio Excel. Aquí lo interesante es que vamos a prestar atención en este valor máximo, que inclusive ¿por qué no me deja colorearlo? Vamos a poner atención en este valor máximo, que es el desplazamiento, y también en ¿cuál otro les había dicho? Así, en los cortantes y también en los momentos. Entonces, recuerden que les había dicho que el espectro de respuesta nos otorga los valores máximos que podríamos obtener con un sismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, estamos analizando el marco de una crujía. Entonces nos pararemos en la vista A. Y ahora pediremos, primero que nada, la deformación que nos da.
cuando analizamos el sismo en el sentido Y, que es el de la crujía de un nivel. Entonces, nuestro desplazamiento máximo en Excel, en metros, déjenlo coloco aquí, para que quede claro. No, a ver, ¿qué hice? No. Como que últimamente mi computadora se traba cuando tiene dos ventanas abiertas y una es tabs o SAB o algo así. Pero bueno, nuestro desplazamiento máximo en metros es de 0.0012. Inclusive déjenme ver si... Sí, dejémoslo en 0.0012. Veamos en etaps cuánto nos da nuestro desplazamiento cuando analizamos el sismo. Para ello colocaremos metros y de una vez toneladas. Entonces, si nosotros le pedimos el desplazamiento, vemos que sería el valor de UY. Y el valor de UY es de 0.001143. Es decir, es muy parecido a lo que tenemos con Excel. Solo que recuerden, el TAPS es más exacto porque para empezar considera deformación axial en columnas y deformación acortante en los elementos. Entonces, de momento el desplazamiento lateral va bien. Ahora compararemos los cortantes y los momentos. Para ello le voy a pedir que me dé, primero quitaré los momentos, únicamente las fuerzas laterales. Miren, aquí como podemos ver, los cortantes son de 0.7, que se parecen a estos cortantes que son de 0.72. Es decir, tenemos cortantes muy parecidos también. Si acaso estos cortantes no son de 0.7, son de 0.6987. De todos modos, estamos muy parecidos en los cortantes. Y vamos a esperar que estemos muy parecidos en los momentos también. Entonces, los momentos son de 2.085 en etaps. Y en Excel son de 2.1863. Como vemos, también son muy parecidos. Entonces, esto nos muestra que si tenemos nuestra estructura, que es de una crujía y un nivel, y esta estructura, ya sea que, déjenlo copio, y ya sea que a esta estructura la analice introduciéndole un espectro de respuesta, y digamos que nuestra estructura esté como por aquí, pues eso nos va a dar, mediante el cálculo, este cortante de aquí, y ese cortante de aquí nos va a dar los cortantes reacción, es decir, V1, creo que se pierde, déjenlo cambio de color, es decir, V1 y V2. Pero también, si nosotros tenemos nuestra estructura y la sometemos a un sismo, que serán los valores de T contra aceleración, y le sometemos, como repito, un sismo, pues realmente lo que obtenemos va a ser el cortante de aquí, que se genera como cortante máximo en algún momento del tiempo, y esos cortantes de aquí nos van a dar el valor I, que depende del tiempo, y el cortante 2, que depende del tiempo. Entonces, como podemos ver, el espectro de respuesta y el acelerograma nos dan elementos mecánicos muy similares, que digo, a lo mejor hubieran sido los mismos si hubiéramos analizado el sismo en etaps, pero no fue el caso, lo hicimos en Excel. Pero puede que el espectro de respuesta y el sismo nos hayan dado los mismos valores en el software, que igual les digo, no creo que haya dado exacto, pero pues aquí vemos cómo calcular los cortantes máximos dado un sismo o dado un espectro de respuesta. Pero esto solamente es aplicable para las estructuras de un grado de libertad. Para las de 2 o más también se puede hacer, y lo veremos en siguientes videos.